Martín Fallín en el mismo. Estamos ya en la recta final de una campaña electoral que resultó bastante anodina porque el resto de las fuerzas políticas han venido rehuyendo en todo momento el cuerpo a cuerpo, han venido rehuyendo los debates en medios de comunicación que permitieran trasladar de forma adecuada las propuestas de cada uno de nosotros. Hoy por la mañana parecía que iba a haber un debate mañana a 4 en la TPA otra vez. Ahora, por el último mensaje que recibo, parece que es más probable que no lo haya. Nos llevan mareando desde el inicio de la campaña electoral, buscando excusas para no celebrar esos debates. Y yo creo que desgraciadamente van a conseguir sus objetivos. La propuesta de Televisión Española, que no era una propuesta que despertara un entusiasmo desbordado en nosotros, de un debate a 2 entre el candidato de Foro y el Partido Socialista, y después un debate a 4 con el resto de los candidatos, en la que sabíamos además que seguramente otra vez solo iría el cabeza de lista de Izquierda Unida y el resto irían otros miembros de las candidaturas de las demás fuerzas políticas, tampoco se va a celebrar. En esta campaña anodina en la que nos hemos esforzado en actuar de forma diferente, con actos en la calle, actos abiertos, concediendo la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas que se acercaban a nosotros, que no eran ya los militantes, los simpatizantes, los votantes tradicionales de Izquierda Unida que acuden a los actos cerrados, tuvieran la posibilidad de interpelarnos, de preguntarnos a Gaspar, a mí, a los demás compañeros que estaban con nosotros en esos actos porque consideraron oportuno. Yo creo que fue una demostración de que esta es la única fuerza política que acude a estas elecciones sin miedo y sin complejo, que por eso se puede acercar a los ciudadanos y ciudadanas y no solamente trasladarles nuestras propuestas, sino además permitirles que las refuten o que nos interroguen sobre los aspectos que consideren más necesarios de clarificación en esa propuesta. Las demás fuerzas políticas se han refugiado en la propaganda, se han refugiado en utilizar amplios recursos económicos para difundir sus propuestas, sus posiciones. Yo ayer hacía en Castrillón algo que voy a repetir hoy: consultar cuál es la propuesta que ha llegado a la casa de cada uno de los electores de Asturias por parte de las demás candidaturas. Foro Asturias, cascos, semisonrisa, el lema por Asturias, ahora el impulso decisivo. Normalmente, salvo en nuestro caso, en el que hay una ligazón directa entre el lema y la propuesta política, las demás candidaturas suelen utilizar el lema para desmentir sus compromisos, para desmentir su propuesta política. Cascos ha hecho algo muy grave. Ganó unas elecciones el pasado mes de mayo y no solo no fue capaz de sacar adelante sus propuestas políticas, su proyecto para Asturias, no solo no fue capaz de conformar un gobierno de personas que supieran lo que se traía entre manos y que por lo tanto tuvieran la posibilidad de llevar a la práctica esas propuestas y esos compromisos políticos, sino que ni tan siquiera fue capaz de entenderse con el Partido Popular, con quien comparte prácticamente todo: la historia, la tradición, el modelo económico, el modelo social, la mayor parte del programa electoral. Y abocado a una situación en la que ni tan siquiera consiguió los votos del Partido Popular para un presupuesto claramente de derechas como era el suyo, tiró por la calle del medio y disolvió la Cámara. Eso, en mi opinión, es desertar frente al enemigo. El enemigo que es la crisis, el enemigo que es la necesidad de dar respuesta a los problemas que viven en esa crisis la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. En tiempos de guerra, la pena por deserción sabéis que es muy grave. Yo espero, yo confío que el 25 de marzo
los asturianos y asturianas que constatan el fracaso de la derecha, como quien se presentó como el gran conseguidor, el que iba a terminar todas las infraestructuras en Asturias, a pesar de que cuando fue ministro de Fomento solo fue capaz de colocar una novela en la variante de Pajares, y que fruto de esa reflexión y esa valoración, en las urnas los asturianos y asturianas castiguen con la pena que merece a Foro Asturias. La otra alternativa de la derecha es el Partido Popular. Mercedes Fernández nos manda esta carta, también con una sonrisa propia de la Gioconda, y utiliza como lema comprometidos con Asturias. Se supone que para ratificar ese compromiso y para ratificar lo que está siendo de alguna manera el argumento fundamental de su campaña electoral, a Asturias le vendría muy bien tener un gobierno que coincidiera con el gobierno de la nación, está haciendo que desfilen por Asturias los coros y danzas del gobierno del Partido Popular. No hay día que no tengamos un ministro. Hoy creo que nos ha tocado de guindos. Ayer tuvimos al ministro de Justicia y a la ministra de Fomento, doblete. Lo que ocurre es que si el lema es comprometido con Asturias, resulta que cuando los ministros vienen a darle palmadas en el hombro a Mercedes Fernández y a decirnos cuán magnífica candidata resulta, pues no comprometen nada. Ninguno de los ministros que ha pasado por Asturias ha formulado un compromiso. Bueno, perdón, ayer sí. Ayer la ministra de Fomento no nos trajo un compromiso, nos trajo un cuento chico. Ayer la ministra de Fomento, que no debe de tener ni idea de cuál es la marcha de la ejecución de los tramos de la autovía del Cantábrico, vino a prometer lo imposible. Vino a prometer que en el 2013 estaría en funcionamiento la autovía del Cantábrico. Hombre, si aceleran un poco, es posible que en el 2013 tengan concluidos, o prácticamente concluidos, la mayoría de los tramos se quedan pendientes en el occidente. Yo creo que ni tan siquiera todos, la mayoría. Pero desde luego es un insulto a la inteligencia de los asturianos que cogen la autovía del Cantábrico para dirigirse a Santander, a Cantabria, y que ven cómo van los trabajos del tramo Unquera-Llanes, que puedan creer que en el 2013 Unquera-Llanes va a estar terminado. Ni en el 13 ni en el 14. Con suerte, con mucha suerte, en el 15. Y va a ser difícil incluso que sea para el 15, porque los ajustes que se han avanzado de recortes en el presupuesto del 2012 van a significar un 40% menos de inversión en el ministerio de la señora ministra de Fomento. Ya nos dirá entonces cómo va a lograr acelerar la ejecución de los tramos pendientes de la autovía del Cantábrico. De la variante de Pajares ya dijo algo mucho menos concreto. Bueno, se acabará cuando seamos capaces de pagar el pufo que nos han dejado de más de 3.000 millones por sobrecostes de la variante de Pajares. O sea, ni para el 2013 ni para el 2015. Mucho más allá. ¿Qué nos dice el Partido Socialista? Nos mandan esta tarjeta, cuyo lema es el que aparece en las banderolas. Seriedad, seguridad, trabajo, garantía, futuro. Bueno, no es la lista de la compra, se le parece bastante. Y lo que es más grave, esto no aporta nada. Yo creo que ningún político podría presentarse a unas elecciones si como mínimo no garantizara seriedad, seguridad, trabajo, garantía y futuro. Ningún político, sea cual sea el color y el partido al que represente. Esto no supone comprometer nada añadido, no supone ningún valor añadido. Esto es, bueno, lo que decían las viejas cartillas militares en relación al soldado. Como el valor se presume. Bueno, pues todo esto hay que presumirlo en todos y cada uno de los candidatos. El Partido Socialista, además, ayer, como apuntaba Gaspar, en una pirueta difícil de entender en una primera aproximación, pero con mucho calado si uno la piensa un poco, dice que pide el voto de la derecha sensata y de la izquierda.
izquierda real. Bueno, no piden el voto útil, pero intentan aproximarse. No piden el voto útil para no generar una carcajada generalizada en la sociedad y el electorado asturiano. ¿Y qué significa cuando piden el voto a la derecha sensata? Pues yo creo que hay que saber leer entre líneas y entender que esa derecha sensata a la que se pide el voto son los poderes económicos y empresariales en Asturias. Esos poderes económicos y empresariales en Asturias que se frustraron mucho con la acción de gobierno de Francisco Álvarez Cascos. Esos poderes económicos y empresariales que en los datos que presentaban al terminar 2011 expresaban su preocupación razonable, sensata, porque en Asturias la licitación pública hubiera caído en el pasado ejercicio un 74%. Es legítimo pedir el voto a quien uno quiera. Es legítimo, lo comentábamos antes de empezar el acto, que para UPyD pidiera el voto a los generales Inestrillas. Pero el problema de pedir el voto de esta manera es que uno tiene que ser consciente de que cuando se pide el voto a la derecha sensata tiene que estar dispuesto a pagar un peaje. El peaje que esa derecha sensata le pasará en forma de factura si como consecuencia de los resultados electorales uno adquiere la responsabilidad del gobierno. Por eso, como muy bien decía Gaspar, nosotros solo pedimos el voto a la izquierda fuerte, porque no estamos dispuestos a pagar ningún peaje. El único peaje que pagamos es el del compromiso con nuestro programa electoral y con la defensa en este momento de aquellas alternativas y soluciones que son propias de la izquierda, las soluciones de izquierda, para las que convocamos a esta rebelión democrática, a la de nuestro lema, a la de Rebélate el próximo 25 de marzo. El compromiso con el empleo como primera prioridad. Y para eso nosotros rechazamos que sea razonable que se ponga en tela de juicio el sector público asturiano, como están haciendo tanto Foro como el Partido Popular, con un silencio bastante sospechoso por parte del Partido Socialista. Yo no he escuchado en esta campaña electoral, cuando la derecha dice que tenemos una administración mastodóntica, salir a ningún representante del Partido Socialista a defender la administración pública asturiana y a defender el sector público asturiano, que no es mastodóntico, que tiene 62 o 63 entidades. Es verdad que alguna quizá prescindible. Es verdad que se puede mejorar su gestión, pero no es ese el modelo de la derecha. La derecha, frente al sector público, tiene una posición ideológica. La de decir, no es que haya que mejorar el sector público, es que no puede existir el sector público, porque los poderes públicos, las administraciones, los gobiernos, no tienen que tener ninguna posibilidad de incidir, de intervenir en la realidad económica. Y no es razonable, según esa visión, que pueda haber empresas públicas que desarrollen actividades que, piensan ellos, mejor sería que se desarrollaran por los empresarios privados. Por eso quieren privatizar Sedes, que sabéis que es una empresa de construcción mixta en la que el gobierno de Asturias tiene la mayor parte del capital y la Caja de Ahorros creo que en torno a un 40%. Por eso quieren privatizar la sociedad pública que gestiona la ITV. Son, creo, 200 puestos de trabajo. Si se privatiza la sociedad pública que gestiona la ITV, no van a seguir siendo 200, van a ser menos, con peores condiciones. Y además, como ocurrió en otras comunidades autónomas en las que se privatizaron sociedades similares, inmediatamente, para conseguir la rentabilidad, se sube el precio que se cobra por pasar la revisión. Como mínimo, según los datos que nos pasan los propios trabajadores de la ITV, 20 euros más costaría privatizada la inspección, pasar la inspección de la ITV. Nosotros defendemos el compromiso de esta comunidad autónoma con algo que es imprescindible, que dio buenos resultados y que, como apuntaba Gaspar, no está en el modelo de la derecha: la concertación social.
La concertación social, además, como en Asturias, se consolidó a lo largo de los últimos 12 años. Una concertación social fuerte, con contenidos amplios, con contenidos sociopolíticos, con compromisos presupuestarios año a año, con comisiones de seguimiento y de evaluación periódicamente para ver el resultado que están dando. Y dentro de esos acuerdos de concertación ocupaban siempre un espacio destacado los planes públicos de empleo. El discurso oficial, que no niego que tiene una parte importante de veracidad, es que el empleo tienen que crearlo los emprendedores. Por desgracia, en Asturias siempre tuvimos menos emprendedores que especuladores, que cazaprimas, cazasubvenciones, que llegaban aquí a pillar lo que podían y después desaparecían. Pero mientras esos emprendedores crean empleo, nosotros no renunciamos a que las administraciones públicas, para resolver el problema concreto de esos miles de ciudadanos que han agotado las prestaciones por desempleo y que no encuentran un puesto de trabajo, puedan acceder a planes autonómicos y a planes locales de empleo en los que además estén en condiciones de adquirir una formación complementaria a la que tenían cuando llegaron a la situación de desempleo. Nuestro compromiso y nuestra rebelión es para defender los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, para defender esas prestaciones sociales que son hoy imprescindibles. El salario social ha permitido que Asturias se situara a finales del 2010 en justo la mitad de la media del Estado en porcentaje de personas en situación de pobreza reconocida. A nivel del Estado, prácticamente el 25%, a nivel de Asturias, el 12,5%. Eso solo fue posible con el salario social, que incluso ayudó a, cuando ya la crisis empezaba a manifestarse con dureza, también aquí en Asturias, incluso se redujera el nivel de pobreza. Entre 2008 y 2010, gracias al salario social, la pobreza disminuyó en Asturias medio punto. Todo eso está en riesgo. Todo eso está en riesgo porque el Partido Popular y Foro Asturias comparten el desmantelamiento de la posibilidad de presencia en la economía de lo público y comparten la necesidad de que se abran nuevos escenarios de negocio a la iniciativa privada a costa de esos servicios públicos esenciales. Termino. Dice Mercedes Fernández, comprometidos con Asturias. El tema de la minería, por supuesto, especialmente relevante en estas comarcas mineras y aquí hoy en Langreo, ha formado parte del debate político en la campaña electoral. Como muy acertadamente denunciaba Zapico, algunos solo ven la minería como un elemento para hacer electoralismo y por eso convocan en vísperas electorales manifestaciones en Madrid. Nosotros tenemos un compromiso fuerte con la minería y por eso emplazamos antes al gobierno del presidente Zapatero y ahora al gobierno del presidente Rajoy a intervenir en Europa buscando aliados para garantizar un futuro a la minería más allá del 2018 y eso solo se podrá lograr cambiando el actual estatuto regulador de las ayudas a la producción del carbón que, como sabéis, pone una fecha de caducidad, 2018. Y también nos comprometemos en la lucha por el mantenimiento de los fondos mineros. Sabemos que se han cometido errores, los denunciamos, en la gestión, en ocasiones, de esos fondos mineros, pero siguen siendo imprescindibles para conseguir el objetivo con el que nacieron. Cambiar las condiciones económicas y sociales de las comarcas mineras para situarlas en un escenario en el que pudieran garantizar empleo a partir de una diversificación de su estructura económica e industrial para compensar la pérdida de actividad y empleo que las reconversiones del sector de la minería habían producido y van a seguir produciendo. El PP, en esta campaña electoral, con su candidata a la cabeza, siguen diciendo que ellos tienen un compromiso con la minería y que, bueno, los ajustes y recortes en fondos mineros de alguna manera podrán ser compensados en el presupuesto del 2012. Intentan engañarnos también en esto.
Como en Aragón no están en campaña electoral, ayer el delegado del gobierno del Partido Popular en Aragón lo dijo muy claro. No hay ninguna posibilidad de recuperar fondos mineros en infraestructuras, ni ahora ni cuando haya un presupuesto para el 2012. Por lo tanto, en estas comarcas mineras solo cabe empezar e iniciar la movilización. Tenemos ahí un emplazamiento electoral, 25 de marzo, y hay que votar rebelde, hay que votar a la izquierda fuerte. Y tenemos otro emplazamiento el 29, la huelga general, otra expresión de la rebeldía social frente a la reforma laboral. Busquemos los cauces de conexión entre las huelgas del 62 y la huelga general, porque otra vez, como entonces, luchamos por mejorar, en este caso, por defender y mantener las condiciones laborales, pero también por un cambio político. Entonces se trataba de recuperar las libertades y la democracia en Asturias y en España. Hoy se trata de defender la democracia frente a los especuladores, frente a los poderes económicos y financieros, frente a los gobiernos que se someten a sus dictados. Se trata de defender la democracia reivindicando el papel de los parlamentos y su responsabilidad ante los ciudadanos y ciudadanas que votan para formarlos, no ante los poderes ocultos. Se trata de votar para impedir que se intervengan los ayuntamientos con la excusa de pagar a los proveedores. Es bueno pagar a los proveedores, pero no se puede hacer a partir de crear una especie de figura de comisario político representante del gobierno en los ayuntamientos que exija recortes, que exija paralización en inversiones, que exija rebajar el sueldo a los trabajadores públicos, que exija despedir a los trabajadores públicos. Frente a ese Real Decreto que establecía la posibilidad de financiar las facturas pendientes, nosotros ya nos manifestamos desde el primer momento en contra y manifestando la necesidad de responder con contundencia. El Partido Socialista no. El Partido Socialista aceptó y asumió ese Real Decreto y de nuevo se olvidó de principios de funcionamiento democrático imprescindibles. Ahora además, y acabo, en relación a los ayuntamientos desde Europa se nos dice que solo podremos sostener ayuntamientos viables y de una forma, yo creo que bastante arbitraria y artificial, establecen un umbral. No cabe que haya ayuntamientos por debajo, son 10.400 o 10.500 habitantes. Otra vez la dinámica lógica de los mercados, otra vez la negativa y el rechazo a la voluntad democrática de los ciudadanos, otra vez estorban los poderes democráticos, otra vez estorban los mecanismos de participación de los ciudadanos y ciudadanas. Hay que decirles que no a los recortes y ajustes para pagar a los proveedores, hay otros mecanismos para pagar a esos proveedores, y que no a la desaparición de ayuntamientos, no porque sus habitantes así lo decidan, contra lo que no tenemos nada que objetar, sino porque estorban a los poderes económicos y financieros, y porque entran en la misma lógica de los recortes. ¿Quién nos dice que si hoy aceptamos ese planteamiento y refundimos ayuntamientos para llegar a los 10.500, el año que viene no nos digan que los de 10.400 ya no van, tampoco son viables, que hay que ir a los de 20.000 o 30.000? Cuando se entra en la dinámica de los ajustes y de los recortes, y ese es otro de nuestros reproches más importantes al Partido Socialista, ninguna garantía tienes de dónde está el límite, ninguna garantía tienes de que si aceptas ese mecanismo y dices, bueno, no, es que yo, para conseguir el objetivo de estabilidad presupuestaria en los plazos que nos dice y el déficit que ahora nos imponen, no voy a tocar la sanidad y la educación, solo voy a tocar, pues, qué sé yo, los deportes, la cultura. Ninguna garantía tienes cuando empiezas a recortar por la cultura, por los deportes, de que después no se te exija de que sigas recortando, aparte de que la cultura y los deportes son necesarios de por sí y tienen valor de por sí, pero ninguna garantía tienes de que a continuación
no te diga, bueno, pero tienes que recortar también la sanidad, la educación y el bienestar social. Y en esa dinámica están todas las fuerzas políticas que ocurren a estas elecciones, salvo nosotros. Salvo nosotros que rechazamos ese planteamiento, que rechazamos esa dinámica y que por eso, con este lema, llamamos a la rebelión democrática el 25 de marzo, a la rebelión igualmente